¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Pineda Hernández, soy aspirante a la carrera de Ingeniería en Biotecnología y en este video presentaré mi informe final, que tiene por título Ingeniería Genética, específicamente en los alimentos transgénicos. Comencemos con la introducción. La ingeniería genética permite transferir una determinada secuencia de ADN de un organismo a otro y así obtener un organismo genéticamente modificado, definido como cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético y que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología. Por lo tanto, se entiende como alimento genéticamente modificado o alimento transgénico a aquel que contiene o está compuesto por ellos, o ha sido producido a partir de ellos. En 1982, esta tecnología se aplicó por primera vez de forma comercial para la producción de insulina humana, que se usa como tratamiento para la diabetes, y la primera planta que se mejoró genéticamente fue una planta de tabaco con resistencia a un antibiótico. Años más tarde, en 1994, se comercializó el primer alimento transgénico destinado para el consumo humano creado por la empresa Calgen. Actualmente está integrada en Monsanto, una de las empresas pioneras de las semillas transgénicas. El objetivo general del presente trabajo es llevar a cabo una revisión bibliográfica de la documentación sobre los organismos genéticamente modificados, ya sea bien artículos, libros, informes, documentos legales, a través de los diferentes métodos de búsqueda. Llevar a cabo una clasificación selectiva de la abundante y variada información respecto a este tema y poder llegar a una conclusión estableciendo finalmente una opinión personal. El objetivo específico es discutir los pros y los contras de los alimentos transgénicos en términos de riesgos, beneficios, aportando para ello una entrevista, una encuesta y estudios documentados. El otro es describir los aportes de la ingeniería genética en lo que respecta a la mejora de la calidad nutricional y cómo la población puede verse beneficiada. La metodología. En esta investigación se realizaron dos tipos, cada una con las siguientes características: el ser aplicada, ser correlacional, cualitativa, sintética, sincrónica y transversal. En este caso, en la investigación documental, lo primero que hicimos fue elegir el tema de acuerdo a nuestra carrera que elegimos, determinar los objetivos, buscar las fuentes bibliográficas, hacer el registro y organización de la información, estructurar y redactar y presentar la información obtenida. En la investigación de campo, lo primero que hicimos fue observar, determinar los objetivos, elaborar las hipótesis, hacer un esquema de trabajo, realizar la entrevista y la encuesta y analizar los datos obtenidos. En este caso, puse aquí una imagen de mi investigación de campo, la cual realicé en un supermercado, y este es un ejemplo de las marcas que se encuentran en los alimentos transgénicos. Es un pequeño ejemplo. Los documentos obtenidos: entre las plataformas de fuentes confiables más destacadas podemos mencionar a las bibliotecas digitales, que permiten acceder a una infinidad de libros y documentos originales. Entre las bibliotecas comúnmente consultadas para trabajos de investigación se encuentran la biblioteca virtual y la biblioteca digital mundial. Otros sitios donde se puede hallar información de calidad son los buscadores académicos especializados de contenido. Por ejemplo, Google es el más popular, y Dialnet. También existen otros sitios de prestigio y especializados como Redalyc, que en este caso yo lo utilicé, y Cielo. Ahora bien, si mi búsqueda tiene que ver con un área más específica, tengo que buscar servicios más puntuales, como en mi caso yo visité la biblioteca de mi ciudad y de la Universidad de Agrobiología, ya que ahí encontré mucho material oficial para este tipo de proyecto. Las fuentes primarias contienen información nueva y original
resultado de un trabajo intelectual, por ejemplo, los libros, las revistas científicas, los diarios, los documentos, informes técnicos, etc. Las fuentes secundarias contienen la información organizada, elaborada, el producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. Un ejemplo son las enciclopedias, las antologías, directorios, libros, etc. Los instrumentos recolectados en este caso fueron la bitácora, la encuesta, la guía de observación de la visita, guión de la entrevista. Todos estos documentos se encuentran en mi informe final que está en mi blog. El cronograma, el esquema de trabajo, es la sesión, actividades y se divide por fechas. En la sesión 4, unidad 2, la primera actividad que hicimos fue la delimitación del tema, teniendo en cuenta a la licenciatura que elegimos. Esto fue del 3 al 7 de mayo. También delimitamos los objetivos. En la sesión 5, unidad 2, seleccionamos y recopilamos la información y analizamos y abstracción de información. Esto fue los días del 8 al 12 de mayo. En la sesión 6, unidad 2, hicimos la bitácora de investigación y la planeación y aplicación de la entrevista. Estos fueron del 3 al 17 de mayo. En la sesión 7, unidad 3, hicimos el análisis de datos recabados y la aplicación de encuesta y análisis de resultados. Esto fue del día 20 al 24 de mayo. En la sesión 8, unidad 3, lo que hicimos fue la integración y redacción del informe. Es lo que estamos haciendo en este momento, del 25 al 29 de mayo. Mis resultados, qué tema investigué y qué pregunta traté de responder, qué información utilicé, cuán confiables fueron mis fuentes, los hechos que reporté en el informe están basados en información fidedigna, qué conceptos o ideas de las que he investigado son las más importantes, cuál es mi punto de vista. ¿A qué conclusiones estoy llegando? ¿Qué implicaciones se derivan de mis conclusiones? ¿Necesito más información antes de emitir una conclusión? ¿Cómo estoy interpretando información? ¿Cómo construyo mis argumentos? Todas estas respuestas de los resultados se encuentran en mi informe final, que está en mi blog. Las conclusiones son: se determinaron las técnicas empleadas en la ingeniería genética para obtener los alimentos transgénicos. Es muy importante informar a la sociedad de sus amplias posibilidades y también de sus riesgos posibles. Se debe trabajar con total transparencia e información a todos los consumidores. Aquí hay un ejemplo de las referencias y fuentes de consulta. Aquí hicimos la cita en formato en cita APA. En esta parte están los resultados, que vienen unas preguntas que voy a responder a continuación. La primera pregunta es: ¿qué tema investigué y qué pregunta traté de responder? Investigué acerca de los alimentos transgénicos y qué alimentos son manipulados genéticamente, así como la situación en la que se encuentran en estos momentos. Determiné a los alimentos que si los alimentos son perjudiciales o no para la salud. La siguiente pregunta es: ¿qué información utilicé? Utilicé artículos de revistas científicas que se encuentran en la web, así como revistas científicas de la biblioteca de mi ciudad. La siguiente: ¿cuán confiables fueron mis fuentes? Fueron muy confiables, ya que solo investigué en páginas recomendadas como Cielo, Redalyc, Google Académico y bibliotecas presenciales. Los hechos que reporté en el informe están basados en información fidedigna, por supuesto, ya que todas las fuentes de ya que cité todas las fuentes de mi investigación. ¿Qué conceptos o ideas de las que he investigado son las más importantes? Creo que la investigación se basa en conocer más a fondo cómo es que los alimentos son manipulados genéticamente y saber qué tanto saben las personas con respecto a ellos. ¿Cuál es mi punto de vista?
Estos alimentos los consumimos cotidianamente, aunque algunas personas estén en contra de ellos. Todo con exceso daña nuestra salud, obviamente. Y yo creo que con un buen balance en nuestra alimentación no habría problema con eso. La siguiente es: ¿a qué conclusiones estoy llegando? A que hay mucha gente que no sabe realmente sobre estos alimentos y los juzgan sin investigar qué conlleva. ¿Qué implicaciones se derivan de mis conclusiones? Resumidamente, para un agrónomo o científico puede ser común, para un ama de casa o un grupo de personas puede ser preocupante. Nosotros necesitamos de la ciencia y la tecnología e innovación para garantizar la seguridad de nuestros alimentos diarios. ¿Necesito más información antes de emitir una conclusión? Sí, se necesita investigar más a fondo con respecto al tema para dejar que la gente vea como un tabú estos alimentos. ¿Cómo estoy interpretando información? A partir de los datos obtenidos de esta investigación, como es los artículos de las revistas científicas, la entrevista, la encuesta, están ligados y dependen de ello. Esto hace que podamos entender mejor los resultados obtenidos. La última pregunta es: ¿cómo construyo mis argumentos? Prácticamente es leer y comprender los artículos, preguntar a las personas qué opinan del tema, igual investigar con personas que saben del tema, ver documentales, y creo que es todo. Mis conclusiones fueron que se determinaron las técnicas empleadas en la ingeniería genética para obtener los alimentos transgénicos. Es importante informar a la sociedad de sus amplias posibilidades y también de sus riesgos posibles. Se debe trabajar con total transparencia e información a todos los consumidores. Y por último se encuentra las referencias y las fuentes de consulta citadas en formato APA, y aquí viene el link de cada sitio que investigue. Aquí está otra. Y estos fueron los libros donde investigué en la biblioteca. Esto es todo mi informe final. Espero que haya sido de su agrado y esperemos vernos adentro del ciclo escolar. Muchas gracias.